partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente hablaremos de los créditos. Dirección General, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Ulixa Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750, en YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos también tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor y @fm_Fernández. Tiene dos etiquetas, Observa Atrocidades y Justicia para Venezuela. El correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy es un día muy importante. Hoy es el Día Internacional del Abogado y tenemos como invitado nada más y nada menos que a un gran abogado, un buen amigo de muchos años, un gran colega, un gran litigante y un gran autor también de muchas publicaciones, entre otras las que hace en el diario El Nacional. Vamos a hablar un poco de su currículum y luego vamos a entrar en las preguntas que queremos hacerle sobre el tema que hemos elegido, ¿no? Su currículum es el siguiente: abogado summa cum laude de la Católica, 1974, licenciado en Letras magna cum laude, Universidad Central de Venezuela, 2016, magíster en Administración de Empresas, Católica, 1997, doctor en Derecho desde 1990, Scholar Visitor de la Universidad de Stanford en el año 90, diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt, Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el año 2020, articulista del diario El Nacional, como ya dijimos. Hoy tenemos un tema especial para alguien que combina dos capacidades, dos figuras muy importantes dentro del discurso de los derechos humanos, y por eso nos interesa tanto, porque es simultáneamente un abogado, pero también es un experto en el lenguaje. Es un hombre que se ha destacado con sus artículos en temas lingüísticos y literarios, y por eso lo hemos invitado para hablar de la neolengua y el discurso de odio y sus efectos en los derechos humanos. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por tu presentación, Fernando. Y muy grato además de estar acá porque somos amigos de toda la vida y nuestras familias son también amigas. Somos originarios del estado Lara, de Barquisimeto. Mi padre y yo, y mi madre del Tocuyo. Así que es doblemente grato estar aquí contigo. Así es, Ramón. Hay vínculos interesantes y sobre todo un gran respeto y aprecio profesional por ti. Y bueno, y creo que justamente por ser doblemente, aprobado por las universidades venezolanas en leyes y también en la parte lingüística, literaria, queremos preguntarte, y para empezar, ¿qué es eso de la neolengua? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver en esto conceptos como la distopía? ¿Quién fue George Orwell? ¿A qué se refería Orwell? Un poco que nos hables de eso como introducción para luego continuar nuestra conversación y diálogo. Bueno, muy buenas las preguntas que formulas. Fernando, la neolengua, específicamente la neolengua, en mi opinión, es cuando se rompe la relación entre el significante y el significado de las palabras. Cuando el significado se vacía de contenido y se le pretende dar un sentido distinto al que tiene en los diccionarios. El ejemplo que yo uso para
explicarme con más claridad es el de la palabra patriota. La palabra patriota tiene un significado en los diccionarios, tiene un significado en las ciencias sociales, pero tiene un significado distinto en la neolengua. En los diccionarios se refiere a una persona que tiene un arrojo, unos valores tal de sacrificio por su país, que lo convierten en patriota por la vinculación que tiene con el país al que pertenece. En la neolengua, la palabra patriota se refiere única y exclusivamente a mis seguidores. Y esto no tiene una barrera ideológica, porque si tú ves el lenguaje de la neolengua revolucionaria, del llamado socialismo del siglo XXI, cada vez en el discurso político, cada vez que se refieren a los patriotas, inmediatamente el que pronuncia esa palabra está pensando o se está refiriendo o querer referirse única y exclusivamente a sus incondicionales seguidores. Pero si nosotros vemos el lenguaje utilizado, por ejemplo, recientemente en la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América, el chamán ese que entrevistaron vestido de búfalo, que se dirigió a los venezolanos, que es un representante del supremacismo blanco en los Estados Unidos, aquellas personas que consideran que el blanco es superior al negro, al indígena, a los que somos mestizos, a los venezolanos que somos mestizos, ese señor nos repudia. Y cuando él se refiere a los patriotas, se está refiriendo a quienes coinciden con él en esa visión de la vida y de la sociedad de considerar a las personas blancas superiores a los demás. Cada vez que estos seguidores de la extrema derecha hablan de patriotas, se están refiriendo simplemente a quienes están identificados política e ideológicamente con ellos. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que las neolenguas. Cada vez que yo rompo la relación entre el significante y el significado en los términos a los que se refería Saussure. Tú mencionaste a Orwell. Es muy importante Orwell, en un trabajo que yo publiqué hace poco, en el libro Homenaje a Luis Pobarria, publicado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Yo me refería a un trabajo canónico de George Orwell, que por cierto está en la guía del estilo de la revista The Economist, que es una guía de estilo que yo consulto, aquí está, casi a diario, porque cuando yo escribo mis artículos en el Nacional, pretendo seguir la metodología que utilizan las guías de estilo, específicamente esta que tiene una forma extraordinaria de ir directamente al grano en un lenguaje muy preciso. Este trabajo que le voy a mencionar es el que sirve de referencia a la guía de estilo de The Economist, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Utiliza este trabajo, se llama La política y el lenguaje inglés, que está disponible en las redes, gratis, en el idioma que ustedes quieran. Y él se refiere también de una manera muy sofisticada a esta forma de romper el equilibrio o la relación entre el significante y el significado desde hace muchos años que él habló de esto. Orwell se refirió a la manipulación de la lengua, a la manipulación del sentido gramatical de las palabras para utilizarlo en el lenguaje político. Y él hace referencia a la palabra traidor también, que es muy curioso, porque estos temas no pierden, el tema como este tratado por un clásico como Orwell, cuando uno lee ese trabajo, no importa que haya sido escrito hace 60, 70 años, tiene perfecta vigencia en este momento. El traidor a la patria, en cualquier momento histórico. Bueno, es un concepto que se manipula, porque ¿quién es traidor a la patria, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? Un francés. Los colaboracionistas, los seguidores del general de Gaulle, los seguidores de la libertad y de la democracia que se pusieron al régimen del Vichy, consideraron traidores a la patria al mariscal Pétain y a sus seguidores que se establecieron en Vichy, porque traicionaron los valores de la libertad y de la democracia francesa para aliarse con Hitler.
ese es un traidor a la patria. Pero ¿quién es un traidor de la patria en términos del socialismo? Todo aquel que expresa una idea contraria o pretende iniciar una acción política contraria a sus intereses. Y esto ha sido muy, muy, pero muy dañino. ¿Por qué, Fernando? Porque en definitiva, lo que se está haciendo modernamente es montar la noción de neolengua sobre la división de la sociedad entre el concepto de amigo y enemigo, la visión, el dilema smithiano de la sociedad y de la política, que todos nos dividimos entre amigo y enemigo, que fue una terminología utilizada por Vladimir Ilich Lenin en la revolución bolchevique, pero fue fortalecido, diseñado de una manera mucho más compleja y más sofisticada intelectualmente por un pensador alemán muy importante, que es Carl Schmitt, cuyo pensamiento sirvió de sostén al ordenamiento jurídico nazi, y que yo he dicho en un artículo que escribí y que estoy ampliando ahora sobre el contraconstitucionalismo, que es el reverso de la idea del constitucionalismo, que es aquella visión del derecho constitucional que nació después de la Segunda Guerra Mundial para plasmar en las constituciones principios y valores en defensa de eso que a ti te interesa tanto, que son los derechos humanos. El contraconstitucionalismo es lo que está ocurriendo en los regímenes autoritarios que interpretan la norma constitucional para restringir esos derechos. Entonces, mi propuesta, montada también sobre la noción de neoconstitucionalismo y sobre que está todo íntimamente relacionado con la visión de la política y del mundo jurídico de Carl Schmitt, de la división de la sociedad entre amigos y enemigos. Entonces, cuando yo voy a aplicarlo en una norma jurídica a un enemigo, visto así, restringo los derechos constitucionales. Entonces, lo que yo estoy en este momento tratando de proponer es que hay una relación muy estrecha entre lo que hemos visto en el lenguaje ordinario, en el lenguaje común y llamado neolengua, con una manera de expresión en el derecho, específicamente en el derecho constitucional, que nos ha hecho transitar del neoconstitucionalismo al contraconstitucionalismo. Entonces, yo no me quiero desviar porque aquí hay muchos temas que se solapan y quisiera por lo menos en esta primera parte de tu entrevista, referirme a la parte más técnica para después ir a los conceptos, a la relación entre neolengua y el sistema jurídico y la violación de cómo se puede apoyar el intérprete del derecho en la neolengua para violar derechos humanos. Muy bien, a mí me parece genial ese acercamiento y esa aproximación, porque has dicho el núcleo fundamental de cómo se constituye luego el discurso de odio a partir de la neolengua, generando una división de la sociedad entre amigos y enemigos, ese esquema binario, ¿no? Justamente estamos en febrero, cuando en el año 17, en 1917, se genera la ya famosa, con la caída, la abdicación del zar Nicolás, se inicia un periodo democrático que duró hasta octubre. Y Lenin, a quien mencionaste muy oportunamente, fue quien, digamos, implantó esa visión política de manera definitiva y que luego aplastó no solamente los elementos zaristas que estaban en decadencia, obviamente, el imperio centenario, pero también los atisbos democráticos representados por Kerensky y la famosa constitución, los intentos de generar una constitución. Eso luego, llevado a Alemania, nos llevó también a la situación de la Constitución de Weimar, desplazada, nunca derogada, pero sí desplazada, marginada, en contra pues, de sus lineamientos democráticos, con toda la generación de las normativas de Hitler. Un poco bajo esa visión también schmittiana de amigo-enemigo, ¿no? Ya el enemigo no era de clase, sino el enemigo era de raza, y también de nacionalidades, por el tema con los polacos, ¿no? Entonces, centrándonos en esta idea del amigo y el enemigo, ¿cómo se involucra entonces el discurso de odio? Hay amor para unos y odio para otros, y eso cómo se refleja entonces en los derechos humanos. Si nos puedes empezar a dar luces en esta materia. Bueno, esto es un gran tema,
Fernando, y gracias por llevarme a este asunto de la ley del odio, que yo también, bueno, perdona que me esté citando, pero yo escribí en noviembre del 2017 un artículo, no fue en el Nacional, fue en el portal Pro Da Vinci sobre la ley contra el odio, me puse a estudiarla. He estado muy atento a lo que tú has dicho y lo que ha dicho el gran maestro, el gran sabio, el gran referente del derecho penal venezolano, que es Alberto Arteaga Sánchez, maestro común. Así es. Que ha hecho aportes fundamentales en relación con esta ampulosa, por la terminología y la definición que hacen de la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la intolerancia. Esto es un título que nos lleva a otro asunto, que es la hipocresía. La hipocresía en el lenguaje jurídico, en el lenguaje político, en el discurso político. Porque tú no puedes acabar con, como define María Moliner, el odio es una definición indeterminada. En el caso jurídico, el odio como el amor lo define en cada caso concreto el juez. Porque es un sentimiento del alma. Que en el caso concreto de una ley que pretende regular ese sentimiento, le da al juez la facultad de definirlo. Entonces, en un sistema como el nuestro, con un sistema autoritario, donde no hay separación de poderes, y donde la figura del juez no es la figura del juez independiente, sino más bien del juez comprometido, para decirlo con una forma muy, muy prudente y moderada, y no decir el juez sumiso, va a definir como odio cualquier expresión que moleste a quien regenta el poder, que lo moleste a él. Pero ese dueño del poder, me estoy refiriendo a quien ejerce el poder sobre el territorio, en los términos de Max Weber. En esto quiero ser muy preciso, porque yo no soy politólogo, pero sí me gusta mucho la lectura de las teorías políticas. Estoy muy pendiente de lo que están haciendo los politólogos de la Universidad Central, muy especialmente pues, los grandes maestros como Diego Bautista Urbaneja, la obra que dejó Luis Castro Leiva, Carolina Guerrero, Guillermo Tela Veledo, y un joven que yo le sigo los pasos y leo todo cuanto escribe, que es Luis Daniel Perrone. Entonces, leyendo a estos eruditos venezolanos de la ciencia política, yo he concluido que en el lenguaje político cotidiano venezolano tenemos que ser muy precisos cuando hablamos de quién ejerce el poder. Yo me estoy refiriendo, cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos del gobierno me estoy refiriendo a la noción de poder y de gobierno a que se refiere Max Weber. Como me anuncian que vamos al corte, entonces yo detengo mi discurso en este momento. Sí, vamos a un pequeño corte, pero vamos a dejar una pregunta en suspenso, un poco para reiniciar, porque es importante estas definiciones que estás dando y el tema político es fundamental, porque la definición que da la ONU se refiere exclusivamente al odio racial, al odio religioso, al odio nacionalista, pero deja de lado el odio político, cuya manifestación más clara en el siglo XX y todavía en el siglo XXI es el odio de clases. Entonces, quisiera aterrizar allí y arrancar con la ley contra el odio. Sí, pero, sí, que pasa a ser una ley más bien, una ley de odio, más que una ley contra el odio. Entonces, vamos a ver ese solapamiento, evidente para pocos, y yo creo que tu palabra va a ilustrar a muchos sobre esta cuestión para desvelar esa situación de hipocresía que hay en la ley y otras manifestaciones. Entonces, vamos al corte. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, estamos de regreso. Ya habíamos quedado en la apertura de ese gran tema que tiene que ver con la ley constitucional, etcétera, 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 supuestamente contra el odio, que es la manifestación de un manejo dual, de un manejo ambiguo, hasta cierto punto hipócrita, sobre el tema del odio, cuando en realidad califica que toda persona que cometa una conducta abierta, que la define el juez, puede ser considerada como delincuente, con penas gravísimas, penas draconianas, ¿no? Incluye a todo aquel que sea fascista o que tenga o emita mensajes fascistas, pero no incluye el comunismo como otro elemento del totalitarismo. Entonces, ahí dejamos ese tema, querido Ramón, y te rogamos que nos amplíes tus reflexiones, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí, Fernando, este es un gran tema porque, como te dije al principio, se maneja con mucha hipocresía y con mucho abuso y ventajismo. Y esto no contribuye a ese discurso que están ahora defendiendo la idea de la unidad nacional. Y de esto te quiero hablar ahora, si es posible, si hay tiempo, un momento de que cuando el país necesita la unidad nacional, el entendimiento, hay que poner de lado estas manifestaciones de odio porque se está... yo oí con mucho cuidado el canciller Arreaza el otro día invocando la necesidad de la unidad nacional para que todos juntos podamos defender la amenaza que tenemos los venezolanos de que nos terminen de arrebatar el Esequibo. Entonces es necesario pensar cuáles son los grandes problemas que tenemos los venezolanos, como ese, por ejemplo, la hiperinflación, la amenaza del coronavirus, que con un país dividido, con un mensaje de odio unilateral, es poco lo que se puede lograr. Pero fíjate este asunto de la hipocresía. Cualquiera que se deslice un adjetivo mal puesto, o que deslice un adjetivo mal puesto, puede ser juzgado con esa ley que tú acabas de decir, las penas draconianas a que se pone el venezolano. Pero si tú ves el canal del Estado, que yo veo el canal del Estado diariamente, porque me interesa entender muy bien por dónde van los lineamientos de la alta política, y ahí yo aprendo mucho, y leyendo los periódicos del gobierno. Yo sí los leo, yo sí veo, entonces, y sobre todo estos programas de televisión donde insultan y degradan a los opositores, abusivamente, desde un canal del Estado. ¿Has visto tú que algún juez... sin derecho a réplica, o que la fiscalía haya intervenido en estos asuntos que uno ve a diario? Pregunto ingenuamente. Entonces, es una ley para reprimir. Cuando se está hablando, yo soy de los que también ingenuamente creen que la relación con los Estados Unidos va a cambiar de una manera importante con la presidencia de Joe Biden. Es lo que yo creo. Y si esto se maneja bien, ese cambio puede ser muy favorable para los venezolanos. Pienso yo.
y lo deseo. Y se puede resolver muchos problemas. Al gobierno le interesan las sanciones. A mucha gente le interesan los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y de la amenaza, que se abra de una vez la libertad de empresa y la libertad económica, como lo están percibiendo los dirigentes jefes de Cámara. Equivocados o no, es lo que aparentemente creen. Y ojalá que eso sea todo sincero. Pero el asunto de la ley del odio, que tú mencionaste, es una ley constitucional. Bueno, esa ley, primero, aquí no existen leyes constitucionales como las pensó, y volvemos a Carl Schmitt, que son aquellas leyes que se dictan en un proceso constituyente en el momento que hay una Asamblea Nacional Constituyente y se deroga, se elimina la Constitución vigente, y entonces en ese proceso constituyente se dictan leyes con el carácter de leyes constitucionales porque ya no hay Constitución. Pero esas leyes, para que sean constitucionales en el pensamiento de Carl Schmitt, en la propuesta que hace él en su libro Teoría de la Constitución, debe ser ratificada por el pueblo por referéndum, cosa que aquí no ha ocurrido. Por eso que yo tengo la idea en la cabeza de que aquí la verdadera estructura ideológica, que en este momento, si bien al principio fue marxista-leninista, ahora es schmittiana. Desde los últimos, desde que se estableció la Asamblea Nacional Constituyente, hay algún constitucionalista que leyó a Schmitt, que no es un autor que se estudia lamentablemente en las escuelas de Derecho, sino en las escuelas de Ciencias Políticas. Aquí los abogados tenemos un déficit, porque aquí no se estudió. Aquí hay abogados que dicen, no, es que eso no lo podemos estudiar porque es un pensador nazi. Pero García Pelayo no pensaba eso así. García Pelayo, Diego Bautista Urbaneja dijo en uno de los trabajos que publicó la Fundación García Pelayo, a propósito yo tengo por ahí el título del trabajo, dijo que era impensable concebir los estudios del Instituto de Estudios Políticos de la Central y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Central, una de las mejores de América Latina, sin estudiar a profundidad el pensamiento de Carl Schmitt. Nosotros tenemos los abogados un déficit, pero ahí hay uno que sí lo leyó. Entonces le ha estado manipulando las propuestas de Schmitt, que dan para todo. Dan para la extrema izquierda y dan para la extrema derecha. Da para el marxismo-leninismo y da también para los fascistas. Porque es algo completo y cabe para todo. Entonces hay alguien que la leyó y sacaron lo de las leyes constitucionales. Donde hay los constitucionalistas, que algunos más que constitucionalistas son administrativistas, han encontrado, yo me he puesto a analizar, han encontrado antecedentes de leyes constitucionales en unas leyes muy específicas sobre la descentralización de los estados. Pero esa no es la que se está manejando aquí. Es una cosa mucho más maquiavélica, que es la que propone Schmitt. Y yo lo que le estoy diciendo a mi amigo, vamos, yo tengo un amigo, un gran amigo, Luis Melo, con quien leemos, nos ponemos a leer acá los dos con una taza de café juntos para poder entender porque es una obra muy densa y muy rica para entender lo que nos está ocurriendo a los venezolanos. Entonces, eso no es verdad. Esa ley del odio realmente es una ley, en términos jurídicos, inexistente. Porque para que tenga valor en el propio pensamiento schmittiano, ha debido ser, en primer lugar, derogada la Constitución, y no se derogó, y en segundo lugar, haber sido aprobada por un referéndum, y tampoco ocurrió. Entonces, en este momento, estamos vendiendo la idea de un diálogo. Bueno, discursos de la Asamblea Nacional esta nueva, porque también tenemos aquí una cosa, dos asambleas nacionales, pero hay una que es la que tiene el poder. Y vuelvo a lo de Max Weber. Y eso lo dijo un juez británico cuando se discutió la administración del oro del Banco Central, que está en disputa todavía en los tribunales ingleses, británicos. Y dijo, miren, yo para entregarle el oro tengo que ver quién es el que ejerce el ius imperium. No lo entregó. Dijo que había que, para determinar quién es para que jurídicamente pudieran saber quién ejerce el ius imperium, había que hacer una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores de su Majestad
para que respondan al tribunal de primera instancia, donde mandaron el expediente, respondan con quién celebran relaciones, con quién tienen relaciones diplomáticas y relaciones comerciales. Entonces, en esto yo quiero ser muy preciso. Yo cuando me refiero al gobierno, no me estoy refiriendo a algo, a una ilusión, sino a lo que Max Weber definió como el que ejerce el poder de facto en el territorio. Entonces, si los representantes de este poder están enviando un discurso de diálogo, que un sector muy grande de la oposición no cree en él, y a los que creen en ese, les usan la neolengua para descalificarlo, porque hay un déficit, Fernando, de debate ideológico en la lucha política venezolana. Si tú escribes un tweet con una idea o planteando humildemente una idea que puede ser equivocada con el propósito de que se discuta, el que recibe esa idea te responde con un insulto. Hay gente no son del gobierno, son de la derecha, que por cierto, si tú llegas a decir, como dije yo, que casi me expulsan de un chat de amigos míos, dije el 7 de noviembre, que yo creía que Joe Biden iba a finalmente ser el presidente, a mí me insultaron, me llamaron peón tesoros, que es otra expresión de la neolengua. Sí, fíjate, tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Un mensaje nada más para yo terminar mi idea. Hay un déficit de discusión de altura, de un debate ideológico de altura, de un debate político de altura, en lo cual la neolengua ha sido nefasta tanto para un sector como para el otro. Y si queremos rescatar este país, defender el Esequibo, el territorio Esequibo, y derrotar la pandemia, no hay otra opción que entendernos. Y la neolengua es un obstáculo. Sí, a manera de conclusión, Ramón, porque ha sido muy rico y yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para continuar dialogando contigo, con tus sabias palabras y sobre todo la información que tú manejas tan abundante, ¿no? La neolengua y el discurso de odio divide la sociedad y la polariza. Y en esa polarización es donde vemos esos fenómenos de gente que entonces se entrecruza insultos en lugar de buscar entender y aprender del otro y buscar un punto común, que es el término medio aristotélico, ¿no? Por eso la dicotomía que se produce en nuestra sociedad es tan dramática y el efecto sobre los derechos humanos son atroces, ¿no? Y estamos presenciando, viviendo, sufriendo crímenes de lesa humanidad a diestra y siniestra. Y una de las formas de atacar a la gente es a través del lenguaje y la segregación de derechos, que es la otra cosa, ¿no? Porque cuando tú especificas quién es tu amigo y quién es tu enemigo, entonces, como decía Perón, para el amigo todo y para el enemigo ni justicia, que es una frase lapidaria de un populista que radicalizó a la sociedad argentina, cuyas huellas se ven todavía. Entonces, bueno, quería que te despidieras y deje un saludo para los oyentes, para tus estudiantes, para la legión de abogados que te escucha y que te oye y tus lectores también. Un mensaje muy corto de un minuto. Muchas gracias. Yo repito lo que vengo diciendo en mis artículos en Nacional, aún a riesgo de que me insulten. Yo sí creo en un diálogo político sincero, no hipócrita, y que el que está del otro lado en esa mesa de diálogo sea confiable y sea una persona idónea y no que vaya a dialogar una persona inexperta e ingenua que no tiene la fundación histórica, la formación política y la habilidad en el arte de la negociación para poder llegar a un diálogo que cristalice en beneficio para el país. Pero yo sí creo en un diálogo sincero. Los venezolanos no tenemos que matarnos unos a otros. El diálogo y la unidad se requiere de manera perentoria para cometer los grandes amenazas que giran contra el destino y el porvenir de este país, que son la pandemia, la hiperinflación y la más dolorosa de todas, la posibilidad de que perdamos el territorio Esequibo y nuestra fachada, nuestro acceso a la fachada atlántica. Muchísimas gracias, Ramón. Es todo un privilegio haber estado contigo. Ha sido de verdad muy placentero y sobre todo un honor. Hoy es Día Internacional del Abogado. Cerramos con broche de oro y conmemoramos este día con gran alegría.
Muchas gracias y nos veremos y nos escucharemos el próximo miércoles. Muy amables por su paciente escucha. Muy amable. Muchas gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento 14 de la Ley de Responsabilidad